Unas vacaciones con amigos o familiares es un momento de relajación y disfrute, pero para algunos desafortunados puede darles un giro inesperado hacia una desgracia. Ya sea que estén nadando en el océano y se crucen inesperadamente con un tiburón devorador de personas, o estén de excursión por la naturaleza y accidentalmente asusten a una madre osa con sus cachorros, sus vacaciones tranquilas pueden convertirse rápidamente en una situación de vida o muerte. Dale al botón de me gusta y suscríbete ya mismo. En el episodio de hoy repasaremos 3 ocasiones en las que varias personas fueron atacadas mortalmente por animales salvajes mientras estaban de vacaciones. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Sharm el-Sheikh es una ciudad que se encuentra en la punta de la península del Sinaí, en Egipto, y es un destino popular para los turistas debido a sus playas de arena y lujosos resorts. Con un hábitat marino rico y diverso, mucha gente viene solo para nadar, ya que pueden ver a los peces nadar entre los coloridos arrecifes de coral. Lo que la mayoría de la gente no sabe de este lugar es que fue aterrorizado por los tiburones en 2010. Esta seguidilla de ataques comenzó con 2 mujeres, Olga Martchenko, de 48 años, y Lyudmila Storialova, de 70 años. Ambas eran mujeres rusas y estaban de vacaciones. Aunque en ese momento no se conocían y solo tenían en común su nacionalidad, ambas terminaron el día en el mismo helicóptero, siendo trasladadas a un hospital de cuidados intensivos para tratar las heridas que se le infligieron con pocos minutos de diferencia. Primero, hablemos sobre el caso de Olga Martchenko y los acontecimientos que precedieron a su atentado. Había ido de vacaciones a Egipto con su hija Elena en noviembre de 2010. Estuvo disfrutando de la cultura del nuevo país, así como aprovechando la hermosa costa en la que estaban. A las 2 les encantaba nadar juntas, por lo que la mayor parte de las vacaciones nadaron en las aguas cristalinas del Mar Rojo. El día del ataque, ambas decidieron darse un último chapuzón antes de ir a comer, pero nunca llegaron a su cita para el almuerzo. Olga flotaba de espaldas, mirando el cielo claro y sintiendo el agua caliente en su piel. Estaba en el paraíso. Su brazo izquierdo se extendió ampliamente y luego de un tiempo flotando, este rozó contra algo áspero, como papel de lija. Al principio sospechó que era una roca, pero se sentía demasiado blanda para hacerlo. Intentó descubrir exactamente qué estaba tocando. Quizás era un delfín. No estuvo mucho tiempo preguntándose qué era, porque sintió los dientes filosos de un tiburón clavados en su brazo e inmediatamente tuvo mucho dolor. Cuando ella escapó de las mandíbulas del animal masivo, vio rápidamente que había arrancado su brazo. Aterrorizada y cubierta de su propia sangre, empezó a gritar pidiendo ayuda, buscando frenéticamente a su hija y rezando para que el tiburón no estuviera a punto de morderla a ella también. Por suerte, Elena estaba a salvo en el muelle y había visto el calvario que sufrió su madre cuando se hundió en el agua y emergió presa del pánico, roja con su sangre. Mientras Olga intentaba nadar hacia el muelle, el tiburón la siguió, mordiéndola una y otra vez. Cada mordedura la hundía nuevamente bajo el agua y toda la playa podía oír sus gritos cuando resurgía del agua. Por suerte, Olga llevaba aletas de natación en el momento, lo que la ayudó a impulsarse hacia el muelle y a los brazos abiertos de los socorristas que rápidamente la sacaron del agua. Varios espectadores observaron al tiburón que se quedó en la orilla, acechando, cuando ya Olga había sido rescatada de sus mandíbulas. Ahora se encontraba en una carrera contrarreloj para mantenerla con vida el tiempo suficiente para que recibiera la ayuda médica que necesitaba desesperadamente antes de morir desangrada. Del otro lado de la playa, Lyudmila se relajaba con su marido Vladimir en la arena. Ya que estaban llegando al final de sus vacaciones, estaba tratando de sacar el mayor provecho posible al sol y el mar antes de regresar a su fría ciudad natal en Rusia. Así fue como le propuso a su marido que fueran a nadar. Él estaba completamente absorto en su lectura, por lo que se negó.
pero la animó a nadar sola antes de volver a casa. Ella aceptó y desapareció en el agua. Al mismo tiempo, un instructor de buceo llamado Hassan Ali estaba en el fondo del mar con un cliente, enseñándole los fundamentos del buceo y mostrándole el mundo submarino. Casi al final del buceo, Hassan vio a un tiburón punta blanca de 3 metros que se acercó a él y a su cliente. Preocupado porque pudiera atacar, decidió hacerse ver lo más grande posible y luego ambos patearon al animal al ver que los había rodeado, listo para atacar. Cuando se dio cuenta de que no iba a poder contra los buceadores, el tiburón salió disparado a la superficie, ya que había observado a otra presa, Lyudmila. Hassan vio horrorizado cómo el tiburón agarró a la mujer por la pierna y la arrastró bajo la superficie. Él no podía hacer nada más que mirar. El animal se apoderó rápidamente de la pierna, desgarrándola con una ferocidad que Hassan solo había visto en programas de televisión. En cuestión de segundos, le había arrancado el pie del cuerpo. Le costó ver algo más, ya que la sangre de Lyudmila llenó el océano a su alrededor en una nube roja. Preocupado por la seguridad de su cliente, rápidamente la sacó a la superficie y la llevó con un colega antes de volver a sumergirse para ayudar a la mujer que acababa de ser destrozada por un tiburón. Mientras los socorristas sacaban a Olga al muelle, escucharon los gritos de otra mujer y al mirar hacia su origen pudieron ver a una mujer mayor cubierta de sangre. Se dieron cuenta de que el tiburón que había atacado a Olga no había terminado y de inmediato comenzaron a evacuar la playa. Con la ayuda de Hassan, fueron capaces de sacar a Lyudmila del agua y acostarla junto a Olga mientras intentaban frenar las hemorragias de ambas víctimas. En pocos minutos fueron recogidas por ambulancias y llevadas al hospital más cercano. Pero su pelea por sobrevivir todavía no había terminado. Los paramédicos lucharon para mantener a ambas mujeres con vida, intentando detener la extrema pérdida de sangre y el shock que las estaba matando. Olga sufrió un paro cardíaco durante el transporte, pero fue reanimada milagrosamente antes de llegar al hospital. En el quirófano, el personal médico pudo comprobar la gravedad de las heridas de Olga. El tiburón le había arrancado la mayor parte de la mano por debajo del codo, lo que obligó a los cirujanos a amputar parcialmente lo que quedaba de su miembro. Además de su mano, le habían arrancado un trozo gigante de las nalgas, hasta el punto de que se le veía una parte de la médula espinal. Tuvo suerte de no perder las piernas. Le administraron 6 unidades de sangre antes de enviarla a cuidados intensivos para reponer lo que había perdido en el agua. Lyudmila también fue llevada al quirófano, donde la evaluaron para ver cómo podían salvarle la vida. Su pie izquierdo debía ser amputado. El tiburón le había agarrado inicialmente allí, arrancando su pie del cuerpo. Mientras trataba de luchar contra el tiburón, este la agarró de su brazo derecho y por instinto, ella tiró su brazo hacia atrás, queriendo quitarlo de su boca. Esta acción rasgó su piel de su brazo, dejando el hueso completamente expuesto. Luego el animal le arrancó la mano por completo. Sus heridas fueron limpiadas y cerradas lo mejor que se pudo. Le administraron 2 unidades de sangre. Ambas permanecieron en el hospital por 2 meses antes de ser trasladadas juntas por aire al aeropuerto internacional de Sheremetyevo, cerca de Moscú, hasta que pudieron regresar a su casa. La recuperación fue larga y ardua. Las heridas de Olga llegaron a septicarse cuando regresó a Rusia, pero finalmente ambas pudieron recuperarse por completo, pero sus cuerpos quedaron llenos de cicatrices. El tiburón responsable de los ataques fue fotografiado por el cliente que buceaba con Hassan Ali. Tenía una muesca distintiva en la aleta, lo que dio lugar a una investigación en la que los oficiales intentaron dar con el paradero del tiburón agresivo. Luego de poco tiempo fue identificado como el autor de los 3 ataques siguientes. En el último de estos, mató a un turista alemán de la tercera edad. El tiburón nunca fue capturado, pero fue avistado por buceadores unos meses más tarde. Sorprendentemente, se viralizó un video de un buceador experimentado alimentando al tiburón, una práctica que hoy en día está prohibida. Se cree que alimentar a los tiburones a mano contribuyó a los ataques de esa semana, ya que perdieron el miedo a los humanos y pensaron en ellos como una fuente de alimento.
Esto podía explicar por qué el tiburón mordió a las dos mujeres en el brazo, posiblemente esperando que les dieran comida. Los buceadores llevaban la comida en un paquete por encima de sus nalgas, lo que da una idea de por qué las nalgas de Olga podrían haber sido mordidas ese día. Esta historia fue uno de los peores ataques de tiburones en la historia moderna y causó que los lugareños tuvieran miedo al océano por varios años. Temían que si entraban al agua, serían los siguientes en ser atacados y posiblemente encontrarían su increíble desgracia. Lauren Failla, de 25 años, estaba viviendo su mejor vida. Originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, acababa de terminar un máster en el Instituto de Arte Sotheby's de Londres. Era una artista y cantante soprano de increíble talento, una persona amable y de buen corazón que también se había enamorado de Ito Chadha, de 24 años. Su padre había nacido en la India y Ito estaba ansioso por enseñarle el país a su novia Lauren. De improviso, planearon un viaje al subcontinente. Había lugares preciosos que visitar, una arquitectura exquisita y playas increíbles. Una de esas playas estaba en la isla Havelock, en la remota cadena de islas Andamán de la India. Lauren veía el viaje como una última aventura antes de sentar cabeza. Había obtenido una matrícula de honor en su máster de arte y tenía intención de dedicarse a la asistencia social. Siempre la describieron como una persona bondadosa, alguien que lo dejaría todo para echar una mano. Había trabajado como voluntaria con niños afligidos, ofreciendo clases de arte como forma de terapia. Esto era, quizá, algo que pretendía hacer al regresar a Estados Unidos tras su viaje a la India. Era miembro activo de la iglesia y estaba ansiosa por asistir a un concierto eclesiástico en el que actuaría su grupo favorito, la Blair Reinhardt Band de Morristown, pocos días después de volver a casa. Pero nunca llegaría al concierto. La isla de Havelock, también conocida como Swaraj Dweep, tiene unos 6.000 habitantes y está situada en la bahía de Bengala. Es conocida por sus impresionantes playas. Arenas blancas perfectas y aguas azul turquesa están bordeadas por un telón de fondo de exuberante vegetación. La playa más popular, Radhanagar Beach, también llamada Playa número 7, está situada en la costa oeste. Fue elegida la mejor playa de Asia por la revista Time en 2004. El 28 de abril de 2010, hacia el final de su viaje por la India, Ito y Lauren se dirigieron a la playa número 7 de la isla de Havelock. Eran poco más de las 3 de la tarde. Las condiciones eran perfectas. Ito era un buceador experimentado. Los dos se sumergieron a la orilla del agua, cada uno con su máscara y su tubo, vadeando hasta la cintura. Luego se taparon la cara con las máscaras y se sumergieron en el azul. Las aguas poco profundas se abrieron a un arrecife y los dos nadaron entre los corales, señalando los peces de colores brillantes que correteaban bajo ellos. El agua era clara, estaba templada. Ito estaba filmando este snorkel con su cámara subacuática. Aunque la playa estaba desierta, la pareja no estaba sola. Un depredador se acercaba silenciosamente, aunque no era de los que esperarías encontrar en aguas abiertas. Se agazapó bajo la superficie, conteniendo la respiración mientras balanceaba la cola de un lado a otro, impulsándola por el océano Índico. La piel del cocodrilo, sobre todo la de la cabeza, está cubierta de sensores de presión denominados órganos sensoriales tegumentarios. Gracias a ellos, el animal puede detectar las ondas de presión de la superficie a gran distancia. Este cocodrilo en concreto pudo percibir la presencia de Lauren y Ito en el arrecife. Estaba buscando comida. Atraídos por sus movimientos, las vibraciones de sus chapoteos y sus voces por encima de la superficie del agua, Lauren y Ito se dirigieron hacia una cala de la orilla. Mientras nadaban, Lauren sintió de repente que algo afilado la agarraba por la pierna. La tiró hacia atrás e inmediatamente pensó que era un tiburón. Dio un grito de alarma y fue arrastrada violentamente por el agua. Instintivamente se agachó para intentar liberar la pierna. Ito se dio la vuelta para ver un destello verde oscuro y gris arremolinarse alrededor de Lauren. Las burbujas estallaron a su alrededor mientras luchaba con una enorme criatura. Ito pudo ver su cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que un cocodrilo de 3,5 metros tenía agarrada a su novia por la pierna. Inmediatamente se puso en acción. No pensó en su propia seguridad.
Cargó hacia Lauren y el cocodrilo e intentó agarrarlo. Instintivamente soltó su cámara. El video siguió rodando mientras caía por la columna de agua y se posaba en el lecho marino, captando unos segundos de la horrible experiencia. El cocodrilo tenía a Lauren entre sus poderosas mandíbulas. Intentó forcejear con él, buscándole los ojos y pinchándolo, pero era demasiado poderoso. Era como golpear a un camión blindado. Ninguna fuerza parecía marcar la más mínima diferencia. Lauren luchaba por respirar. Intentaba desesperadamente salir a la superficie, pero el enorme reptil la sujetaba bajo el agua, tirando de ella hacia abajo. La había tomado completamente por sorpresa. Ella no había podido tomar un gran respiro para llenar sus pulmones antes de poder prepararse para esa batalla. En cambio, sintió que le ardían los pulmones mientras la arrastraban lejos de la superficie. Estaba perdiendo la batalla. Entonces el cocodrilo la apartó del arrecife y la arrastró mar adentro. Ito observó horrorizado cómo el depredador de sangre fría se llevaba a su novia. Intentó nadar tras ellos, pero habían desaparecido de su vista. En lugar de eso, nadó frenéticamente hacia la playa en busca de ayuda. En las aguas poco profundas, gritó pidiendo ayuda y tropezando al intentar salir rápido del agua, a través de la playa hacia el complejo turístico cercano. Se enviaron servicios de emergencia a la playa y se buscó a Lauren, pero no había rastro de ella. No había señales de lucha, ni restos o ropa desgarrada que pudiera verificar la versión de los hechos de Ito. Al desaparecer Lauren, la policía empezó a sospechar de Ito y de su historia. Había un joven en un lugar apartado que afirmaba que un cocodrilo se había llevado a su novia. Era una playa en la que nunca se habían visto cocodrilos. Llevaron a Ito a la comisaría, donde los agentes empezaron a interrogarlo. Ito era ajeno a sus sospechas. Solo podía pensar en Lauren y su familia. No fue hasta el día siguiente cuando un submarinista encontró la cámara de Ito en el fondo del mar, junto al arrecife. La cámara seguía funcionando e inmediatamente fue inspeccionada por agentes de policía. Rebobinaron la grabación y, para su horror, pudieron comprobar que Ito había dicho la verdad. Cuando la cámara se hundió en el fondo del mar, captó imágenes de un enorme cocodrilo atacando a Lauren. Para su sorpresa, también mostraba a Ito como el héroe. Cuando repitieron las imágenes una y otra vez intentando comprender el ataque, pudieron ver al joven corriendo hacia Lauren y luchando con el reptil de 3,5 metros en un intento de salvar a su novia. Aquella filmación fue un salvavidas para Ito, pero su corazón estaba a punto de hacerse pedazos porque 2 días después del incidente, las autoridades encontraron restos de Lauren a poca distancia del lugar. El cocodrilo la había matado y su cuerpo fue arrastrado hasta la orilla. Tanto los lugareños como los turistas quedaron conmocionados cuando se difundió la noticia de la tragedia de Lauren. La playa era increíblemente popular. Era una de las playas más bonitas de la isla y la frecuentaban nadadores y buceadores. Nadie había visto nunca un cocodrilo allí. Nadie sabía que representaban un riesgo hasta ese momento. Era realmente desgarrador que le hubiera ocurrido a una joven que estaba de vacaciones, pasándoselo lo mejor posible. El santuario de cocodrilos más cercano era el santuario de cocodrilos de Hobarak, situado a unos 45 kilómetros de donde atacaron a Lauren. Nunca se había informado de la fuga de cocodrilos, pero en la búsqueda de Lauren, las autoridades se toparon con 4 en la zona. El gobierno local estaba jugando con la vida de la gente. No había ninguna señalización que indicara que podía haber cocodrilos en el agua cerca de la playa número 7. Esto era algo que enfurecía a la familia de Lauren. De ninguna manera se hubiera metido en el agua si hubiera la más remota posibilidad de que hubiera un cocodrilo cerca. La muerte de Lauren golpeó duramente a la familia, como le pasaría a cualquiera que perdiera a alguien tan joven. Pero para ellos, fue casi demasiado para soportarlo. Solo 4 años antes, en 2006, los padres de Lauren, Frank y Kay, habían perdido a su hija mayor, Emily, en un trágico accidente de escalada. Tenía 24 años, un año menos que Lauren. Ahora las 2 chicas se habían ido, y ambas por accidentes trágicos, simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Aunque no sirvió de consuelo a la familia de Lauren, su ataque había sido increíblemente raro. De hecho, se creía que era el primer ataque en aguas abiertas de un cocodrilo en las Islas Andamán en toda la historia. En el último cuarto de siglo, solo se habían producido 24 ataques de cocodrilos, 4 de ellos mortales.
Estos se produjeron normalmente en las zonas de manglares o pantanos interiores de la isla, ambientes típicos de estos animales. Solo 2 días antes del incidente, Lauren había enviado un correo electrónico a una de sus amigas de la infancia. De su mensaje, se desprendía claramente que se lo estaba pasando como nunca, pero, como era típico de Lauren, también pensaba en los demás y en una de sus mejores amigas que esperaba su primer hijo. El mensaje decía: «Estoy pasando un tiempo increíble, épico y agitado en la India. Te echo mucho de menos y quería desearte un feliz y saludable aniversario. Te deseo lo mejor para ti y tu bebé». Trágicamente, cuando leyó el mensaje de Lauren, ya había conocido su horrible e increíble desgracia. El Parque Nacional de los Montes Torngat se encuentra en la península del Labrador, en la provincia de Newfoundland y Labrador. Ocupa una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados. Es famoso por sus magníficas cumbres nevadas y sus impresionantes parajes naturales. El parque es el hogar de muchas criaturas salvajes como lobos, águilas reales, renos y, por supuesto, osos polares. El oso polar es sin duda una de las máquinas de matar más refinadas de la naturaleza. Pesa más de 750 kilogramos de puro músculo y crece hasta 3 metros de altura. Un adulto puede morder con una fuerza igual a 1200 psi, más que suficiente para romper un cráneo humano adulto como si fuera un huevo. A diferencia de su primo el oso pardo, que se aleja de los humanos y solo ataca si se le molesta o se ve amenazado, el oso polar es hiperagresivo con los humanos y es principalmente un animal carnívoro. La mayor parte de su dieta, si no toda, consiste en carne que suele cazar por su cuenta. Esto básicamente significa que el oso polar es un cazador mucho más experimentado que su pariente, por lo que no es de extrañar que los osos polares sean de los pocos depredadores del planeta Tierra que han desarrollado un gusto por la carne humana y se salen de su camino para cazar activamente y comer humanos si tienen la oportunidad. Esta es la perturbadora historia de un hombre amante de la naturaleza que tuvo la mala suerte de estar al alcance de estas poderosas mandíbulas, indefenso, y fue mutilado mientras desgarraban sus ligamentos y destrozaban sus huesos, mientras sus amigos solo podían observar horrorizados la escena. Matt Dyer era un abogado de 48 años que vivía en Easton, Maine, y estaba obsesionado con todas las cosas de la naturaleza. Con frecuencia pasaba sus vacaciones en viajes de senderismo. Su obsesión con la naturaleza llegó a un punto en el que impregnó su piel con dibujos de animales salvajes. Su historia comienza en el invierno del 2012, cuando Dyer sintió el impulso de ir a una nueva excursión. Mientras hojeaba una revista, vio un anuncio de una excursión al Parque Nacional Torngat en Labrador, Canadá. Matthew Dyer nunca había oído hablar de este lugar, ni había visto un oso polar real, pero lo que leyó le intrigó bastante y decidió apuntarse al viaje, luego de investigar un poco. Antes de partir, la principal preocupación de Dyer era no estar en buena forma física. Para asegurarse de poder atravesar el terreno, había entrenado todo el invierno cargando una pesada mochila mientras hacía ejercicio. El viaje a Torngat requería de una cuidadosa planificación, su admisión con los oficiales del parque, un largo proceso de aprobación y llevar un equipo adecuado para garantizar que todo vaya bien para los participantes. Además, todo aquel que visite el parque está obligado a ver un DVD sobre la seguridad de los osos polares. Es extremadamente fácil perderse en el Parque Torngat, ya que no hay carreteras, ni zonas de acampada, ni señales que indiquen qué visitar o a dónde ir. Los visitantes deben contratar a un guardia de osos polares no solo para protegerse, sino también para que les guíe en caso de perderse. Emocionado, Dyer voló con un grupo de exploradores de Montreal a un pueblo llamado Couillac, en el norte de Quebec. Desde allí, el grupo se dirigió a un campamento base al que llegaría luego un avión para sobrevolar las montañas de Torngat y finalmente llegaría a la costa de Labrador. El viaje fue dirigido por 2 excursionistas veteranos del Sierra Club, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y la educación sobre la naturaleza y la fauna que la habita. El primer guía era Rich Gross, de 60 años, que trabajaba para una organización sin ánimo de lucro de San Francisco,
pero que desde 1990 pasaba 1 o 2 semanas al año como guía turístico en viajes de aventura por todo el mundo. Acompañándolo estaba su colega Martha Chase, de 59 años, asesora de diagnóstico médico y guía de excursiones desde que iba al instituto. A ella le acompañaba su marido, Kikab Castañeda Méndez, un apasionado de la naturaleza al que nada le habría gustado más que ver un oso polar de verdad en su hábitat natural, pero pensaba que tendría mucha suerte si veía uno. Es por esto que se emocionó cuando el guía Rich Gross sugirió hacer una excursión que, casi con toda seguridad, haría que el grupo entrara en contacto con la población de osos polares del parque. Luego de caminar unas horas, Gross anunció que ese sería el momento de montar un campamento. El campamento consistía de algunas tiendas para dormir, un área de cocina para cocinar y almacenar alimentos y quizás lo más importante, una valla electrificada que se extendía alrededor de la zona de acampada. Esta valla decía ser capaz de generar una descarga eléctrica lo suficientemente potente como para ahuyentar a cualquier depredador deambulante, a pesar de que su motor era un par de pilas AA. El grupo sabía del peligro potencial en el que se estaban embarcando, pero optaron por no contratar a un guardia profesional de osos polares. En su lugar, optaron por llevar pistolas de bengalas y spray de oso, y pensaron que eso sería suficiente para solucionar rápidamente algún encuentro polar. Después de dormirse a las 10 de la noche, el grupo se despertó temprano al día siguiente, cuando uno de sus compañeros anunció que había visto un oso polar cerca de la playa. Dyer rápidamente saltó de la cama para presenciar al majestuoso animal. Él y el grupo se dirigieron al lugar en donde habían visto al oso, y encontraron a una madre osa y a su cachorro de unos meses a unos cientos de metros de donde acamparon. Se sintió abrumado por la alegría y sus ojos se fijaron en cada movimiento de la madre. Se sentó allí, admirando la belleza natural de las criaturas, especialmente la del cachorro. Eventualmente, Gross anunció que era hora de volver al campamento para desayunar. Después de comer, todos se prepararon y salieron a explorar las montañas. Caminaron a través de algunas de las vistas más impresionantes de la naturaleza: los lagos helados, las montañas cubiertas de nieve, el agua azul cristalina. Todo era perfecto. A la tarde, alrededor de las 4, frenaron cerca del campamento y decidieron relajarse por un rato, ya que estaban agotados y sus pies estaban doloridos debido a las horas de caminata. Cuando se agacharon, Dyer vio una figura peligrosa a 90 metros que parecía estar observando al grupo. Era un oso polar masculino adulto, 3 metros de altura, más grande que cualquier oso que hayan visto. En comparación con el oso hembra que habían visto anteriormente, este oso era 2 veces más grande y tenía un pelaje más ancho. Se acercó a ellos lentamente, sacando la lengua y oliendo el aire, como si estuviera evaluando a las criaturas de 2 piernas que acababa de encontrar. Hicieron lo posible para ahuyentar al oso mientras se acercaba, cada vez más. Se agruparon para parecer más grandes y más intimidantes e hicieron ruidos fuertes. Sin embargo, esto hizo poco para detener al oso, que ahora se acercaba rápidamente y estaba a menos de 45 metros de distancia. Rich no tuvo más remedio que sacar su pistola de bengalas y disparar al animal. Este continuó acercándose a ellos mientras se disparaba la bengala. Sin embargo, el oso se dio la vuelta y salió corriendo, pero el disparo cayó delante de él, causando una segunda explosión. Al darse cuenta del peligro que corrían estando fuera de la relativa seguridad de su campamento, recogieron sus cosas y volvieron caminando a este. Estaban extasiados cuando llegaron al campamento, ya que la adrenalina estaba bombeando por sus cuerpos. Todos creían que el peligro había terminado, excepto Dyer, que estaba inquieto por toda la situación y sintió que el oso no se rendiría tan fácilmente, a menos que tuviera un plan. Y resultó que lo tenía, ya que el oso fue visto más tarde a unos pocos cientos de metros del campamento. Pero Dyer y su equipo habían establecido que simplemente se sentaría allí durante horas, mirando el campamento desde la distancia, como si estuviera estudiando el comportamiento o buscando al eslabón más débil. Gross no estaba preocupado y le dijo al grupo que por eso tenían la valla electrificada. Por mucho que el equipo le asegurara a Dyer que estaban a salvo dentro del campamento,
Matt no podía conciliar el sueño, así que se colocó fuera de su tienda y miró al oso mientras éste los observaba bajo la lluvia. Permaneció allí durante más de una hora, contemplando al oso y siendo empapado por el sombrío cielo gris a medida que avanzaba el día, antes de que finalmente se rindiera y se fuera a dormir. El equipo pasó todo el 23 de julio observando al oso con binoculares. El oso parecía tranquilo y poco amenazante. Aunque había pasado la mayor parte del día dormitando, un miembro del grupo llamado Eisenberg decidió comprobar a la noche el paradero del oso antes de la cena, pero descubrió que había desaparecido misteriosamente. No podía encontrarlo. El 24 de julio a las 3:30 de la tarde, el grupo se despertó por el sonido de gritos desgarradores que provenían de la tienda de Dyer. Al parecer, la valla eléctrica no era suficiente para detener al oso de 3 metros que fácilmente se las arregló para atravesarla y llegar a Dyer. Cuando se asomó a través de una pequeña ventana, el oso parecía enorme y blanco como la nieve, aparte de lo negro en sus ojos y el hocico. La bestia ignoró a Rich, ya que sus ojos estaban fijos en Dyer. Irrumpió la tienda y arrastró a Dyer fuera de ella, tomándolo de la cabeza. Luego comenzó a sacudir su cuerpo de izquierda a derecha como si fuera un muñeco de trapo. Sus colmillos afilados desgarraron su piel y cortaron sus huesos, mientras el grupo solo podía observar con absoluta incredulidad. Después de que Dyer dejó de moverse, el oso saltó por encima de la valla electrificada con el cráneo de Dyer entre sus mandíbulas y huyó, probablemente con la esperanza de llegar a una playa cercana en la que podría luego ahogar a su víctima y disfrutar de su comida sin molestias. Ya eran las 3:32 de la mañana y estaba completamente oscuro. Ross y Chase solo podían pensar que un oso polar estaba huyendo con uno de sus compañeros de viaje. Las cosas no pintaban bien, ya que Dyer parecía haber dejado de gritar. Rich y sus compañeros de grupo fueron al rescate. Rich disparó y golpeó al oso con múltiples rondas de bengalas dobles antes de que el oso finalmente soltara el cuello de Matt y desapareciera en la oscuridad. Cuando Rich finalmente llegó al cuerpo de Dyer, estaba gravemente herido e inconsciente. Su mandíbula estaba aplastada y el cuello y los pulmones perforados. Apenas podía respirar y sangraba profusamente. Rich intentó pedir ayuda por la radio, pero le informaron que debido a que la región estaba completamente cubierta por niebla, no había ninguna posibilidad de ir al rescate hasta que se despejara. El grupo curó las heridas de Dyer lo mejor que pudo, mientras esperaban a que los rescatadores vinieran a salvar a Matthew. A las 8:30 de la mañana, luego de casi 7 horas, las nubes empezaron a despejarse y el sonido tranquilizador del motor de un helicóptero finalmente resonó desde lejos y parecía estar moviéndose hacia ellos. Matthew Dyer fue atado a un portador e izado en el helicóptero. Lo llevaron a varios centros médicos, pero ninguno estaba adecuadamente equipado para ofrecerle el tipo de cuidado que necesitaba desesperadamente. Al llegar, los médicos le administraban sedantes que previamente le habían dado otros doctores a Matt. Luego lo mandaban al siguiente centro médico. Finalmente, llegó al Hospital Central de Montreal, donde recibió los cuidados que necesitaba. Los informes médicos sobre el estado de Matthew Dyer eran sorprendentes. Los huesos de su mano izquierda estaban pulverizados, sus 2 mandíbulas estaban aplastadas, uno de sus pulmones y parte de su garganta estaban perforados, y una de sus vértebras estaba rota. Pero a pesar de todo eso, milagrosamente ningún órgano vital o arteria estaban dañados, lo que explica cómo logró sobrevivir tanto tiempo. Aún más impactante fue que a pesar de que el oso polar de 150 kilogramos lo haya agitado por la cabeza, Matt había conseguido sobrevivir con la médula espinal prácticamente intacta. Ginny Wells, la esposa de Matt, se enteró del terrible incidente y viajó a Montreal para estar al lado de su marido. El 27 de julio, los médicos informaron a Ginny y a los compañeros de gira de Dyer que acudieron a ver cómo estaba, que el estado de Matt era estable y que podría ser dado de alta en cuestión de semanas. Hoy en día, Matt se encuentra completamente recuperado. Su amor por la naturaleza y el aire libre no se ha desvanecido ni un poco.
Incluso se hizo un tatuaje del oso polar para simbolizar su encuentro de vida o muerte con este feroz predador. La recuperación física de Matt por el ataque del oso llevó un tiempo, y aunque su voz quedó afectada de forma permanente como resultado de un daño en las cuerdas vocales, ahora se siente emocionalmente más fuerte y más agradecido a las personas que contribuyeron a su supervivencia. Muy pocos animales y menos personas sobreviven a un encuentro con un oso polar macho adulto, sobre todo luego de que les tomen por la cabeza con sus poderosas mandíbulas. Matt probablemente sobrevivió de pura suerte, y su experiencia ahora sirve como un recordatorio constante de que la naturaleza y sus criaturas salvajes no son para tomarse a la ligera. Cualquier situación puede volverse desagradable en cualquier momento, y antes de que te des cuenta, podrías estar en el umbral de la muerte, viendo con horror cómo tu agarre a la vida se desmorona ante ti y siendo testigo de nada más que la oscuridad, después de sufrir tu desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.